Y a lo que vinimos, estamos allá en Apocalipsis 21, venimos hablando de la gloriosa Nueva Jerusalén. Vamos a leer allí en Apocalipsis 21 los primeros 5 versículos. Amén. Bien, dice ahí la palabra bendita de Dios. Hay un subtítulo, cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Que el Señor nuestro Dios añada bendición con tu palabra. Inclinamos nuestros rostros. Amado Dios, alabamos tu nombre y te damos gracias por el honor de estar en esta noche en tu casa, de poder entrar al trono de tu gracia. Señor, no confiados en nosotros, sino en la perfecta, gloriosa y suficiente obra de Cristo. Y es en su nombre, oh Dios, que te alabamos, te exaltamos, te damos gloria. Mi Dios, estamos en tu casa porque tenemos necesidad de ti. Necesitamos que sigas trabajando en nuestra vida por medio del Espíritu Santo a través de tu palabra, ayudándonos por medio de ella a entender tu voluntad y llevándonos, oh Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo a tomar decisiones, a hacer cambios, a rendir nuestra vida a tu voluntad. Rogamos, Señor, que por favor a través de tu palabra nos bendigas y que podamos, Señor, estar claros de las cosas que tú has determinado hacer y de las cosas que esperan a los redimidos. Ruego, mi Dios, bendigas a todos los presentes, bendice las visitas que nos honran con tu presencia y tómenos, por favor, bajo la dirección del Espíritu Santo y, por favor, usa a este tu siervo como un instrumento en tus manos para tu gloria y para nuestra bendición. Con acción de gracias, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Habíamos hecho unas preguntas, quiero retomar 2 de ellas, 2 preguntas que nos pongan a reflexionar el motivo de Apocalipsis 21. La primera es: ¿por qué Dios habla al creyente de la Nueva Jerusalén? ¿Por qué Dios quiere contarle esto al creyente? Y por lo menos allí nos encontramos 3 propósitos. Uno, Dios quiere que esté usted informado de todo lo que Él ha determinado hacer. El segundo propósito es que usted se tome su vida espiritual en serio, sí, y viva para su gloria. Y el tercer propósito es que mientras vamos al encuentro de la Nueva Jerusalén, usted aproveche
tiempo que media para servir al Señor y para dar testimonio de Jesucristo. Esa primera pregunta nos ubica respecto al propósito de Dios al hablarnos de la Nueva Jerusalén. La segunda pregunta, porque quiero empezar por ahí, ¿quiénes son los que tienen derecho para entrar en la Nueva Jerusalén? A ver, ¿alguien puede responder? ¿Cómo puedo yo entrar a la Nueva Jerusalén? ¿Bajo qué medio? ¿Alguien puede responder? Rafael. Todos los que hemos creído en Jesucristo y es promesa que Él nos tiene, que pertenecemos a Él y esa es la promesa que esperamos nosotros. Apocalipsis 21 describe la magnitud de la grandeza, de la belleza de la Nueva Jerusalén. Una ciudad que Dios ha preparado, que dice que desciende del cielo a la tierra. Es algo inimaginable, aún con todos los detalles que la Biblia presenta. Es difícil que nuestra mente alcance a concebir la belleza y la grandeza de esta ciudad. Pero esta ciudad ha sido preparada en forma exclusiva por Jesucristo, pero para los redimidos. Allí había un detalle en la lectura que teníamos, por ejemplo, dice el verso 7 de la lectura bíblica, Apocalipsis 22, verso 7, dice: aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Pero luego dice, Apocalipsis 21, 22, donde dice la palabra del Señor que los perros estarán fuera. Perdón, verso 15, dice: mas los perros, leamos el 14 antes, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Malos perros estarán fuera. Aquí no está hablando literalmente de ese mascota que tenemos en la casa. No, está hablando de gente que, conociendo la verdad, prefieren una vida de pecado. Y entonces dice la palabra: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en su cieno. Entonces alguien que alguna vez oyó, estuvo allí, aprendió, pero volvió a su mundo, a sus costumbres, a sus prácticas. A ellos se refiere la Biblia como los perros. Pero además añade allí dentro de la lista: estarán fuera los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentir. Y ahí da el Señor una pequeña lista de los que están afuera. La única forma de entrar a esta ciudad, leímos allí en el verso 14, bienaventurados los que lavan sus ropas. Está hablando de cómo podemos nosotros lavar y limpiar nuestra vida para tener derecho. Aclaremos, por medios propios nadie puede. Usted no puede cambiar su vida. La Biblia dice que usted y yo somos pecadores en menor o en mayor grado. Y dice: por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la realidad? El pecador está separado de Dios y por medios propios no puede arreglar eso, no puede revertir eso, no puede cambiar eso. Y entonces eso no se explica, amados hermanos, la razón por la cual Dios envía a su Hijo Jesucristo. Porque Dios ve la imposibilidad humana
de tener relación con Él, todos nos apartamos a una, seguimos nuestras debilidades, pecados y pasiones, y ese camino nos llevaría a la condenación eterna. Pero Dios ha amado al hombre. Dios ama al hombre, pero aborrece su pecado. Y entonces Dios, en su misericordia y en su amor, determinó una forma única, perfecta y suficiente para resolver nuestro problema. Nosotros no lo podemos resolver, no podemos cambiar nuestra forma de pecado o nuestra vida de pecado, pero Dios sí. Y Dios ha dado a su Hijo Jesucristo para que Él haga posible lo que es imposible para usted y para mí. ¿Y cómo explicar esto? Todos sabemos que Cristo murió en una cruz, pero poco se explica por qué. Ligeramente se dice murió por nuestros pecados. Y a veces eso trata de diluir el sentido de lo que pasó en la cruz del Calvario. Ciertamente murió por nuestros pecados, pero es bueno explicarlo. Cristo va a la cruz y toma el pecado nuestro, el pecado, valga la redundancia, el pecador en su carne y va a la cruz. Y en la cruz Jesús recibe el juicio y el castigo que usted y yo merecíamos, porque la paga del pecado es muerte. Entonces Dios quiere resolver y dar una oportunidad al hombre, y esa oportunidad solo está en Jesucristo. En el mundo de las religiones, llámense esta como se llamen, no hay nadie aparte de Cristo que haya dado su vida por el pecador. Y allá el profeta Isaías, en el capítulo 53, nos explica propiamente lo que sucedió en la cruz. Busquemos, por favor, Isaías 53. La verdad es un pasaje glorioso. Dice el verso 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y que como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Especialmente quiero que le prestemos atención al verso 4 y 5. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Subrayen el 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y subrayen esa parte. Y el castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo es la sublime alternativa que Dios ha puesto delante del hombre. El hombre no se puede justificar, no se puede salvar. Alguien que tiene 10 conductas erradas pudiera presumir de que puede cambiar 3, pero un cambio integral sobre su vida, solo Jesucristo. Solo Jesucristo le puede cambiar. De manera que dice 2 Corintios 5:17,
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice allí más en el verso 10 y 11 de Isaías: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Dios determinó dar a su Hijo en rescate del pecador. La obra fue hecha. Allá hubo una expresión final de Jesucristo estando enclavado en la cruz del Calvario, y estas fueron sus últimas palabras: consumado es. ¿Qué significa eso? Que la obra había sido terminada perfectamente, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En lo que a Dios toca, Dios le facilitó al hombre una alternativa, y esa alternativa es Cristo. La alternativa no es la religión, la alternativa no es las buenas obras, la alternativa ni siquiera es llevar una vida muy digna, y esperamos que nuestra sociedad mejore en eso, ¿verdad? Que hagamos buenas obras y que seamos mejores personas, pero eso a nadie salva, porque la salvación Dios la estableció únicamente en Jesucristo. Y leo dos pasajes en ese sentido. Dice Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque fue Él el que dio la vida por el pecador. Y si el pecador quiere ser salvo, debe reconocer, uno, que es pecador; dos, que Cristo fue a la cruz en su lugar; tres, arrepentirse de sus pecados; cuatro, invitar a Jesucristo a entrar a su corazón. Dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero también dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Está oyendo? No hay otro medio de salvación. Me llama la atención la forma en que es planteado ese texto, porque dice, no hay otro nombre. Y eso hay que detenerse a desmenuzarlo, porque el mundo de las religiones ha levantado cualquier cantidad de hombres como proponentes de salvación, y nadie de ellos ha dado su vida por el pecador, solo Jesucristo. ¿Está oyendo? Ahora bien, ¿qué debe hacer el pecador? Invitar a Cristo a entrar a su corazón. En la obra perfecta de Dios hay una de dos decisiones. Dice Juan 1:11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esa es una mala decisión. Está hablando del pueblo de Israel. Hasta el día de hoy Israel sigue rechazando a Jesucristo. ¿Está oyendo? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Una mala decisión. Pero dice el verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
¿Qué debe hacer la persona? Recibir y aceptar a Cristo, dice Juan 1:12. Y dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No hay otra forma. ¿Para quién es la nueva Jerusalén? Para los que han sido redimidos en Cristo. Para todos los que han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. La nueva Jerusalén la describe Apocalipsis 21 como un lugar maravilloso, donde hemos de estar los santos, donde hemos de estar los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Ese es un lugar de dicha, paz y felicidad. Uno lee allí en los versos 3 al 5, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos mismos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, nada de lo que hoy nos aflige, nos hace llorar, nos entristece, nada de eso existirá cuando entremos con Cristo a la nueva Jerusalén. Será una dicha por los siglos de los siglos, donde disfrutaremos en la gloriosa compañía del Señor. Dentro de las características hermosas que dice nuestro texto en el verso 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios. Que era el tabernáculo, el lugar de reunión del pueblo judío. Pero aquí no está hablando del tabernáculo, está hablando de la nueva Jerusalén. Y dice entre características hermosas, el tabernáculo de Dios con los hombres, es decir, Dios con los hombres. Y dice, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Wow, imagínate. Aquí entonamos un canto maravilloso que se llama Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Hay un pasaje en la Biblia que dice que a Dios nadie lo ha visto, pero un día veremos al Señor. Job tenía este pensamiento: yo mismo lo veré y no otro. Era su convicción. Pero también no era solo la convicción de alguien que puso su fe en Cristo, sino que es una promesa de Dios en su palabra, donde Dios quiere habitar con los redimidos. Imagínense qué maravilloso eso. Yo no sé qué pudiera compararse en esta tierra. Simplemente no hay nada que se compare a la dicha gloriosa que espera a los redimidos. Le pregunto, ¿ya usted aceptó a Cristo? ¿Está seguro? No podemos dudar de esto. El creyente debe caminar con ese testimonio de seguridad de que donde esté, cuando Cristo venga, se irá con él. Debe estar plenamente seguro. No podemos dudar. A veces el enemigo siembra la duda. Usted no debe darle lugar a la duda, sino creer con todo su corazón en la perfecta y suficiente obra de Cristo, en la fidelidad de Dios a través de sus promesas, y aferrarse allí y no ceder. En los versos 12 al 14 de nuestro pasaje, 12 y 14,
encontramos allí que es un lugar para la iglesia y para los santos del Antiguo Testamento, para los que murieron con la mirada puesta en Cristo. Como leímos en Hebreos, los que murieron como viendo al invisible, los que murieron esperando la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estamos hablando de los héroes de la fe, principalmente de los héroes del Antiguo Testamento. Dice el verso 12, y tenía un muro grande, características de la ciudad, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son, subraye, de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y dice el verso 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos 12 nombres. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y allí encontramos que las 12 puertas representan de las 12 tribus los que fueron salvos. Y los 12 cimientos representan la iglesia a través de los apóstoles. De manera que es un lugar muy especial. Vamos a Ezequiel 48. Versos 30, 48, versos 30 al 35. Y estas son las salidas de la ciudad. Al lado del norte, 4.500 cañas por medida. Y las puertas de las ciudades serán según los nombres de las tribus de Israel. 3 puertas al norte, la puerta de Rubén, una, la puerta de Judá, otra, la puerta de Leví, otra, la puerta oriental, 4.500 cañas, al lado oriental 4.500 cañas, y 3 puertas, la puerta de José, una, la puerta de Benjamín, otra, la puerta de Dan, otra, al lado del sur, 4.500 cañas por medida, 3 puertas, la puerta de Simeón, una, la puerta de Isaacar, otra, la puerta de Zabulón, otra, y al lado occidental 4.500 cañas y 3 puertas, la puerta de Gad, una, la puerta de Aser, otra, la puerta de Neftalí, otra. En derredor tendrá 18.000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Y allí en la profecía está hablando no solo de la forma en que está distribuida, digamos, Jerusalén, tiene esas puertas, por lo menos lo que es Jerusalén viejo, pero aquí está describiendo algo más allá del Jerusalén terrenal. En Hebreos capítulo 11,
capítulo 11, versos 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y ahí Dios determinó hacer las cosas como determinó. Así es que ellos no han gustado la promesa, porque Dios tenía un plan a través de la iglesia. Y Él ha decidido hacer una obra perfecta, perfeccionada, tanto en ellos como en nosotros. Y hay una ciudad esperando para los santos del Antiguo Testamento, como para los redimidos en Cristo en el Nuevo Testamento. En el capítulo 12, allí mismo, un pasaje que hemos leído y releído y leamos otra vez. Dice el capítulo 22, versículo 22, capítulo 12, versos 22, hablando a los creyentes en diferencia de Israel. Israel tuvo la bendición de acercarse al monte de Sinaí, un monte que humeaba, temblaba, y Moisés decía: estoy espantado. Y el pueblo pidió que fuera Moisés que hablara con Dios, que ellos no hablaran, porque estaban asustados de lo que estaba sucediendo en el Sinaí. Dios descendió al monte, pero en relación a ellos nos dice a nosotros: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo, al Dios y juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, dice allí la gloriosa palabra de nuestro Dios, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y allí encontramos, amados hermanos, como la iglesia y los santos del Antiguo Testamento tenemos un lugar preparado. Solo que llama la atención que Israel está en los muros de la ciudad. La iglesia estará dentro de la ciudad. Cosas allí que en su tiempo y en su momento veremos cómo será. Dios hace promesas tanto al pueblo judío como a la iglesia en este sentido. Vamos a Isaías 25. Ocho y 9, dice la palabra de nuestro Dios. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Destruirá la muerte para siempre? ¿Y qué leemos nosotros allá? No habrá muerte. Destruirá la muerte para siempre. Enjugará Jehová, el Señor, toda lágrima de todos los rostros. Que dice, allá no habrá llanto ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Que leíamos allá, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Eso leíamos, porque las promesas de Dios, ¿cómo son? Fieles y verdaderas.
Lo que Dios ha determinado sucederá. Hay una ciudad esperando por los santos, sí. Y Dios quiere que usted sea informado para que usted se tome su vida espiritual en serio. Se preocupe por su relación con Dios. Le dedique tiempo a su vida de iglesia. Y sobre todo, testifique de Cristo a otros. Por favor, es muy importante que los creyentes hablemos a otros de Jesucristo. La salvación de ellos dependerá de ese mensaje que usted y yo compartamos. No podemos callar. Allá le dijo Dios a Pablo: Pablo, habla y no calles. Que se enojaron. Bueno, se enojaron, pero porque les prediqué a Cristo. Que me cortaron, qué sé yo, de allí, de la red donde estoy, porque les testifiqué de Cristo. Amén. Porque el sagrado deber del creyente es hablarles a otros de Cristo. Gracias a Dios por el que le habló a usted de Cristo. Hoy usted está en Cristo. Dios quiere que hagamos lo mismo respecto a otros. Dice Isaías 65. (17 al 19). ¿Qué leemos por subtítulo? Cielos nuevos y tierra nueva. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Imagínate lo glorioso con lo caótico. ¿Sí? Porque vivimos en un mundo que por todos lados donde usted vea está en caos. Y esto va a ser totalmente cambiado. Entonces, cuando vivamos en lo glorioso, ya no habrá memoria del mundo en que hoy vivimos. Dice la palabra del Señor: y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo. Nunca más se oirá en ella voz de lloro, ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Y eso apunta especialmente al tiempo del milenio. Es importante entenderlo, porque aún en el milenio habrá pecado. Y el estilo de vida en el milenio será de muchos años. Serán vidas muy longevas. En ese sentido habla nuestro texto. Y dice Ezequiel 37. Ezequiel 37, versos 26 al verso 28. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será sobre ellos. Los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando en mi santuario, en medio de ellos, para siempre. Acordémonos que muchas de estas escrituras tienen que ver con el milenio, pero el milenio es la transición al reino eterno de Dios, ¿verdad?
Entonces, son promesas maravillosas de Dios en su palabra. Y para terminar, allí en los versos 9 al 11 de Apocalipsis 21, vemos allí la belleza y tamaño de la ciudad. Es increíble. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Por qué habla en ese sentido? Porque la nueva Jerusalén está asociada a la esposa del Cordero. La nueva Jerusalén es asociada con la iglesia, y cada vez que se habla de la nueva Jerusalén se presenta como la esposada del Cordero. Entonces ahí intercambia la idea de esa ciudad con los habitantes de esa ciudad. Y dice el verso número 10: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y leímos los versículos allí que hablan de las puertas. Dice el verso número 15: y el que estaba conmigo tenía una caña de medir, como el metro de Don Juan, no, yo a veces tengo un metro y hago cosas allí, no, dice que ahí era una caña de medir de oro, está leyendo, una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros, y la ciudad se hallaba establecida en cuadro, su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña. Aquí, hermano Francisco, hacer números. Dice allí 12,000 estadios. La medida del estadio es de 180 metros. Así es que hay que multiplicar allí esos 12,000 estadios por 180 metros. Y eso nos da la dimensión de esa ciudad por todos sus lados, porque dice la palabra: la longitud, la altura y la anchura de la ciudad, y la anchura de ellas son ¿qué? Iguales por todos los lados. Imagínense. ¿Tiene una idea de usted de lo que dice allí la palabra? Una ciudad inimaginable, sublime, gloriosa. ¿Por qué será sublime y gloriosa? ¿Porque es de oro? No, porque allí Dios estará con los redimidos. Porque Dios será la luz de esa ciudad. Dice la palabra del Señor: y midió sus muros 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángeles. Eso tiene cuando habla del codo, habla de un promedio de 45 a 52 centímetros. Y dice ahí la palabra del Señor: el material de la ciudad, o el material de su muro, era de jaspe. Pero la ciudad era ¿de qué? Imagínate esa inmensa ciudad, toda de oro. Y la ciudad era ¿de qué? De oro puro, semejante a vidrio limpio. Eso es oro muy pulido.
que refleja, sí, como si fuera un espejo. ¿Va? Dice más la palabra de nuestro Dios, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo birilo, el noveno topacio, el décimo crisópraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Y las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y allí Apocalipsis 21 nos describe la belleza de la ciudad. Yo no sé cuánto conoce usted de piedras. Estamos tal vez más familiarizados con el oro que con las piedras. Normalmente a nivel mundial los mercados más fuertes actualmente son el oro y las perlas preciosas. Y la Biblia nos habla de eso. Nos habla en un lenguaje que el hombre entiende para describir la magnitud de la grandeza, de la belleza de esa ciudad que Él ha preparado para los que están en Cristo. No deseo terminar aquí porque aún tengo muchas cosas que decir respecto a este tema. Solo quiero terminar allí en Hebreos 10, porque nadie debe aflojar en su vida espiritual. Por favor, anímese, motívese, esfuércese. Ponga alma y vida y corazón a su vida espiritual. Hebreos capítulo 10 dice en el versos 35, no perdáis vuestra confianza, no se desanime, no se desmotive. Una de las armas más importantes que maneja el enemigo es el desánimo. No deje que esa alma tenga poder en usted. ¿Y cómo hacerlo, pastor? Usted tiene el poder de la oración para combatir todas las astucias que el enemigo trate de usar para desinflarle espiritualmente. Usted puede hinchirse en el Señor a través de la oración, manteniendo una relación seria con Él. Nuestro texto dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia. Allá Hebreos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos capítulo 12, verso 1. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, sepa que si usted afloja y cede a las intenciones del enemigo, eso no le agrada a Dios. La Biblia habla de la importancia de la firmeza espiritual.
A veces el enemigo usará estrategias dentro de la misma iglesia para desanimarlo. O usará estrategias desde afuera, no sé, en lo económico, en lo familiar, qué sé yo. Puede usar lo que quiera, pero su desafío es seguir firme y fiel hasta la venida de Cristo, porque es maravilloso y glorioso lo que a los santos espera. Dice el verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No vamos a volver atrás a comportarnos como impíos o como incrédulos, porque simplemente si hemos nacido de nuevo no podríamos. Y si gusta le dejo una tarea. Leas el Salmo 73 en su casa y va a comprender cuán gloriosa es la dicha de tener relación con Dios. Uno de los pasajes que dice el Salmo 73 es: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada en esta tierra. Que el Dios Altísimo le siga bendiciendo. Hermano director.